Bueno, retomamos desde el punto 3, el parágrafo 3, la pregunta por el ser. Que empieza diciendo, una vez más, recuerda que el tema persistente y único de toda la reflexión heideggeriana, incluso después del Ser y Tiempo, ya vamos a ver, nos vamos a asomar en otros textos, sobre todo no en el de Carpio, es el tema del ser, la cuestión del ser, el tema del sentido del ser. Y dice Carpio, tal como él mismo lo ha relatado, en un relato quizá un poco adornado, por el propio Heidegger, esta cuestión comenzó a preocuparle en 1907 cuando era estudiante de la escuela secundaria, y la ocasión fue un libro del maestro de Husserl, fíjense, Franz Brentano, el libro titulado De la múltiple significación del ente según Aristóteles. También podríamos aquí decir de la múltiple significación del ser según Aristóteles. Tengamos en cuenta que la traducción, es decir, hablar de ser o de ente antes de Heidegger no tiene mucho sentido distinguirlos, ¿no? Podríamos hablar de la múltiple significación del ser también en Aristóteles. Y entonces, ese libro que leyó Heidegger tenía como epígrafe la famosa afirmación de Aristóteles: el ente se dice de muchas maneras, o el ser se dice de muchas maneras, que ya lo hemos visto al tratar a Aristóteles. Y en aquella obra, Brentano examina cuidadosamente esos diversos sentidos que Aristóteles distingue. Pero el joven Heidegger se preguntó entonces, si el ente se dice en múltiples significaciones, ¿cuál es entonces la significación fundamental, directriz de todas esas significaciones? ¿Qué significa ser? ¿Cuál es el sentido del ser, de ser? Pregunta que también se hacía el propio Aristóteles, como vimos, y Aristóteles encontraba una respuesta parcialmente satisfactoria, o satisfactoria para él, en buena medida, en la unidad de sentido que proporcionaba la sustancia, la usía o la entidad, la usía traducida como sustancia o como entidad, según la traducción española que elijamos, que servía como base a las otras significaciones. Es decir, Aristóteles decía que la usía, la sustancia, era el sentido de ser o de ente, que servía de base y daba unidad, porque todos los otros sentidos se decían por referencia a la sustancia, es decir, a la usía. Pero bueno, esto a Heidegger no lo convence, y Heidegger va a decir el sentido de usía es un sentido más de ente, y él se pregunta por el ser. Ya vamos a ver entonces el acento que pone Heidegger en la diferencia entre ser y ente. Entonces Heidegger retoma la pregunta de Aristóteles por el sentido unitario del ser, el sentido general del ser, y no se contenta con esa respuesta que da Aristóteles con respecto a la sustancia, a la usía, a la entidad. Entonces, ¿cómo ha de pensarse la unidad? Aquí retomo la lectura. ¿Cómo ha de pensarse la unidad de esta multiplicidad de sentidos? ¿Cómo ha de entenderse el ser mismo como unidad de todos ellos? Lo de la usía queda descartado para Heidegger. Desde sus orígenes en Grecia, la pregunta fundamental de la filosofía ha sido la pregunta por el ser. Por tanto, ¿qué quiere decir Heidegger? ¿Qué quiere inventar Heidegger? ¿Qué está diciendo de nuevo? Heidegger sostiene que en realidad aquella pregunta nunca ha sido preguntada como tal, que nunca se ha preguntado por el ser mismo, sino que la filosofía, aunque emplease la palabra ser, lo ha entendido siempre como un ente. Aquí empieza a plantear la distinción claramente entre ser y ente. Y ha entendido al ser como, más bien como un ente y como el ente supremo, el ens summum en latín, ¿no? Aquel ente que cada filósofo consideró como la condición y fundamento de todos los demás, es decir, el ente supremo del que emanarían todos los demás, que sería condición de posibilidad de todos los otros entes.
un ente supremo en la cúspide de la jerarquía que haría posible la existencia de todos los demás. Pero que no dejaría de ser siempre un ente, algo que es. Mientras que Heidegger se está preguntando por el ser, no por un ente, sino por el ser. Entonces, en Platón tenemos, por ejemplo, las ideas como formas supremas, entes supremos, y la idea del bien en la cúspide de todos ellos. En Aristóteles tenemos las sustancias y el motor inmóvil, que es una sustancia que es acto puro, también conocida como Dios, por lo menos en una ocasión la llama de esa manera, en la metafísica de Aristóteles. El materialismo vulgar habla de la materia como el ente supremo. Husserl, ya vimos que considera a la conciencia pura como ese ente supremo del que aquí estamos hablando. Son todos ejemplos de cómo los filósofos encontraron en un ente el fundamento supremo del ser, pero tomando siempre un ente por el ser, entificando el ser. Vamos a volver sobre esto varias veces si no se entiende. Y aquí continúa diciendo Carpio, pero las ideas, en el caso de Platón, las sustancias, en el caso de Aristóteles, Dios, en el caso de Aristóteles o de todo el cristianismo, o de Plotino, etc. Bueno, no, Plotino estoy diciendo mal. En el caso del cristianismo, por ejemplo, o del islamismo, o del judaísmo, o de cualquier religión monoteísta, la materia, la conciencia trascendental, son todos ejemplos de entes, pero no del ser mismo, dice Heidegger, perdón. De manera que la pregunta dirigida al ser, históricamente, desde Grecia en adelante, dice Heidegger, ha ido a parar siempre, en definitiva, al ente. Lo que se llama ser resulta entonces, y aquí se cita a Heidegger, aquello que se piensa a partir del ente como su determinación más universal y en dirección hacia el ente como su fundamento y causa. Dicho de una manera un poco menos enrevesada, lo que se llama ser se toma como aquello que tienen de común todos los entes, la determinación más universal, es decir, aquello que comparten todos los entes, o bien el ente fundamental, el ente que se considera causa, el ente supremo, como ya se dijo, el ens summum, que se considera fundamento y causa de todos los demás. A eso se le viene llamando hasta ahora, dice Heidegger, ser. Pero eso no es el ser, eso no es más que un ente tomado por tal. Bien, sin duda la filosofía ofrece una multiplicidad de interpretaciones del ser, dice Heidegger, parafraseado por Carpio, ¿no? Porque al sostener que el ente consiste en la materia, en el caso del materialismo, en las ideas, en el caso de Platón, etc., al ser mismo se lo está interpretando, así sea de modo oscuro o implícito, pero a la vez se ha desviado siempre la pregunta por el ser en cuanto tal, porque confunde la filosofía el ser con el ente supremo y así lo entifica, que es otra forma de decir lo que veníamos comentando antes. Se entifica al ser, no se lo toma como ser, sino como ente. Puede decirse, pues, que la filosofía no se ha ocupado propia y temáticamente del ser, sino del ente, y del ser tan solo de manera tácita, implícita, en cuanto que hablar del ente lleva consigo una inexpresa idea del ser, o interpretación del ser, o comprensión del ser. Y aquí se plantea explícitamente lo que creo que mencioné hace un momento, la diferencia ontológica, a que llama Heidegger la diferencia ontológica. No son lo mismo el ente y el ser, dice Heidegger. No son lo mismo el ente y el ser. Y es el primero que lo dice así de manera tan tajante.
Hasta ahora la filosofía no se ha ocupado del ser como tal en su diferencia respecto del ente. No ha pensado la diferencia ontológica o simplemente, fíjense, simplemente la diferencia, dice él, entre lo que es el ente de un lado y el ser del otro. No se ha pensado aquello que a la vez une y separa a estos dos, ser y ente, porque ambos son diferentes desde el momento en que uno es el ente y el otro, el ser, no es ente, sino lo que hace ser al ente, y por ende es lo diferente o lo otro respecto del ente. El ser no es ente. El ser no es ente, sino lo que hace ser al ente. Aquello que es condición de posibilidad del ente. Aquello en cuya proyección puede aparecer el ente, ¿no? Pero que no puede confundirse con el ente mismo. Fíjense lo que dice aquí la nota 16, que está resaltada. Por ello Heidegger pasa, para hacer resaltar, esto está hay una rata, resaltar es aquí, no resallar, para hacer resaltar esta diferencia, lo llama al ser también nada, es decir, lo que no es ente. Esto puede resultar un poco paradójico y un poco ruidoso, pero es una manera de hacer resaltar el carácter no entitativo, digamos, de no ente del ser. ¿Se entiende? El ser es aquello que hace que el ente sea, pero no puede ser confundido con el ente mismo. Lo digo una vez más. Y lo vamos a escuchar muchas veces. Como podrán, estarán, me imagino, para quien esté escuchando esto por primera vez o para quien le resulte todavía nueva toda esta temática, estará pensándola de manera muy intensa, y una forma que puede, una manera de pensarla que les puede ayudar es pensar el ser como verbo, obviamente. Olvídense del ser como sustantivo, porque el ser como sustantivo es el ente. El ser como sustantivo es lo que viene confundiéndose con el ente, justamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos del ser como sustantivo, pensar el ser como verbo, o si quieren pensarlo de una manera sustantiva, como sustantivo, bueno, es como un acto, ¿no? Como un acto. El ser como el acto de ser, aquello que veíamos un poco cuando terminábamos de ver el capítulo de Aristóteles en Grondán, la diferencia entre existencia y esencia, ¿no? Una cosa es el ser algo y otra cosa es el simplemente existir, el ser. Bueno, en este caso estamos hablando de el acto de ser no puede ser confundido con algo que es, algo que ejerce ese acto de ser. Estamos hablando de que para ser algo, digamos, ese algo tiene que participar del ser de alguna manera, del puro ser, que es como condición de posibilidad suya. ¿Se entiende? De esa manera lo razona Heidegger. Y ese ser no puede ser ese ser que hace posible, que como vamos a ver ahora que también lo metaforiza Carpio, como una luz que ilumina a los entes, que hace que los entes salgan a la luz y sean, no puede ser pensado a su vez como un ente, el mismo. El ser no puede ser pensado como un ente, sino como aquello que hace posible a los entes, que hace, lo digo una vez más, repitiendo a Carpio, que hace que los entes sean. Entonces, eso que hace que los entes sean, no puede ser pensado él mismo como ente, como se viene haciendo a lo largo de la historia de la metafísica occidental. Bien, retomemos entonces un poquito de donde dejamos, desde la nota aquí.
Esta circunstancia, según la cual la filosofía no ha pensado la diferencia, el hecho de que no piense al ser en tanto ser, y así lo confunda con el ente, a esto lo llama Heidegger el olvido del ser. En alemán, Seinsvergessenheit. Fíjense, para el que sabe un poquito de inglés, forget, olvidar es forget, bueno, esto es Vergessenheit. Seinsvergessenheit. Este olvido del ser no es algo tan simple como pudiera parecer a simple vista, a primera vista, perdón, ni irremediable con unas pocas palabras. No es algo que, me lo dijo Heidegger y ya está, o me lo dijo Carpio y ya está. Es un descuido o una incuria es una palabra un poco vieja que significa lo mismo que descuido, negligencia, de la que no solo la filosofía padece, sino constitutivo de la existencia cotidiana del hombre en sus actitudes corrientes. Eso se va a ver en profundidad más adelante. Ser y ente son diferentes, pero se los confunde constantemente porque solo nos interesan los entes y su dominio, sobre todo a partir de la técnica. Y no se repara entonces en que los entes son. No reparamos en su ser. La filosofía llega inclusive a justificar la omisión de la pregunta por el ser, justificación que es una forma de aquel olvido, argumentando, por ejemplo, que la noción de ser es tan general y vacía que de ella nada puede decirse, y que hay que volverse hacia lo único que propiamente hay, esto es, los entes, los hechos, o los hechos, en el caso del positivismo. Fíjese que cuando decimos que no se repara en que los entes son, es que de alguna manera no reparamos, para decirlo de una manera un poco cursi si quieren, pero algo que está de fondo en todo esto que estamos diciendo, al hablar de filosofías de la finitud, de la existencia, no se repara en el milagro de la existencia, digamos, en el misterio de la existencia, en que todo esto que nos rodea es, y cómo diablos es, cómo es que es, ¿de dónde salió? ¿Cómo se explica todo esto de que sea? Es un supuesto muy grande, para decirlo en términos para remitiéndonos a lo que era la crítica, a lo que es y viene siendo la crítica a Husserl, y va a seguir siendo la crítica a Husserl. Bien. Entonces, continuemos. El ser entendido como constante presencia o usía. Bueno, esto es algo que va a criticar de entrada Heidegger y que tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, de que la respuesta de Aristóteles sobre la usía como aquel sentido unitario de ser, la sustancia o la entidad, la usía, como aquel sentido primario de ente que unifica a todos los demás, no lo convence, además de que es una respuesta que lo entifica al ser justamente, que está entendiendo al ser como una forma de ente. Entonces, vamos a ver qué dice aquí Carpio. Con todo, no con iodo, sino con todo, hay en la metafísica, a través de la multiplicidad de formas de entender el ente supremo, una común manera implícita de comprender el ser. Es decir, a través de la historia de la metafísica hay una multiplicidad de formas de entender al ente supremo, hay una diversa cantidad de manifestaciones del ente supremo, como vimos las ideas platónicas, el motor inmóvil de Aristóteles, la conciencia pura de Husserl, el espíritu absoluto hegeliano, etcétera, etcétera. Pero hay una común manera implícita de comprender el ser como constante presencia. Al ser se lo entiende como constante presencia, es decir, como un ente constantemente presente. A diferencia de las cosas sensibles que devienen sin cesar, las ideas son para Platón lo que siempre es, lo constantemente presente. Y lo mismo ocurre con el acto puro de Aristóteles o la materia de los materialistas. La materia se transforma, pero sigue siendo siempre materia.
o la conciencia en cualquiera de las formas que pueda tomar el idealismo, desde, si hablamos de idealismo subjetivo, desde Descartes hasta Husserl, por ejemplo, pasando por Hegel. La misma palabra griega usía significa presencia. Aquí no recuerdo la nota 17 si tiene algo demasiado importante que decir. Bueno, perdón, hago un pequeño paréntesis. Aquí hay una primera referencia a ser y tiempo en el libro de Carpio, que en alemán Sein, el título original en alemán es Sein und Zeit, ser y tiempo. Esta es la edición original de 1927. Aquí explica el autor del capítulo Carpio cómo va a citar, SZ, la edición alemana, y la edición española o castellana que va a citar es la de la clásica, la primera que existió de 1951, la de José Gaos, traducida por José Gaos y editada por Fondo de Cultura Económica, El ser y el tiempo. Hay una más reciente, de un traductor chileno, Rivera, que es en parte mejor y en parte no tan buena, y está basada en la de Gauss. Entonces no nos vamos a complicar mucho, por lo menos en este momento, con el cotejo con esa otra traducción. Vamos a limitarnos en general a cómo traduce Gauss, que es la forma también en que trabaja Carpio. Carpio toma la traducción de Gauss. Agreguemos también que cuando Carpio escribe su capítulo, incluso cuando escribe la segunda edición de su libro, todavía no existía la edición de Rivera. Bien, volvamos entonces. La misma palabra griega usía significa presencia. Entonces se ha entendido al ser hasta ahora siempre como presencia, como constante presencia. Pero presente es una determinación temporal, dice Heidegger. Por ende, esto significa que la filosofía ha pensado implícitamente el ser siempre a partir de un determinado modo del tiempo, a pesar de que toda la metafísica, casi sin excepciones, consideró al tiempo y lo temporal como un rasgo de lo perecedero e inesencial. Es decir, la metafísica siempre, como sabemos, despreció lo temporal. Habló en nombre, o creyó hablar en nombre de lo intemporal, de lo que rebasaba el tiempo, de lo que estaba más allá del tiempo, y sin embargo, esa manera de pararse, o de pretender pararse más allá del tiempo, era siempre en nombre de un presente constante, es decir, desde el tiempo presente, como presente continuo. Y entonces, dice Heidegger, ¿no será el tiempo el sentido del ser? Aquel horizonte a partir del cual pensamos siempre el ser. ¿Qué relación hay, pues, entre el ser y el tiempo? Y estas preguntas aclaran el título del libro, Ser y tiempo. Bien, no nos detengamos ahora en este problema, que es un poco ya inaugura la segunda sección del libro en la que Carpio no se mete. Y continuemos. Acuciado entonces por la diferencia ontológica y por la no pensada relación del ser con el tiempo, Heidegger empeñó todo su esfuerzo de pensador simple y solamente en plantear de manera radical y explícita la pregunta por el ser. La pregunta por el ser en su verdad. Por ello pudo escribir en el tratado Ser y Tiempo, la pregunta por el sentido del ser, por primera vez en la historia de la filosofía se plantea propiamente y se desarrolla en tanto pregunta. Hasta ahora nadie había planteado verdaderamente esa pregunta, nadie la había entendido verdaderamente esa pregunta, porque nunca nadie había entendido verdaderamente la diferencia entre ser y ente, dice Heidegger. Entonces, yo vengo acá a plantear esa pregunta por primera vez en toda su profundidad y su verdad. Bien,
Parágrafo 4. La importancia de la pregunta, la comprensión del ser. Este apartado es muy importante. Presten mucha atención a qué significa para Heidegger comprender el ser. ¿Qué es esto de preguntar por el ser? ¿No es acaso que el objeto de esta pregunta, el ser, aquí falta un guión, es nada más que una abstracción que nos formamos a partir de los entes, y abstracción tan abstracta, si así podemos decir, tan general y vaga, que a fuerza de serlo se convierte en un concepto enteramente vacío? ¿Cuántos de nosotros no pensamos eso cuando empezamos a leer esto? Pero si el ser es una pura abstracción, ¿qué nos está diciendo Heidegger? ¿No es el ser puro el vacío conceptual, según señaló Hegel? ¿No será esto del ser nada más que una mera palabra, según sostienen los empiristas, para los cuales lo único que hay son los hechos y no, por cierto, el ser? Quizá no sea casualidad entonces que esta pregunta por el ser se haya trocado a lo largo de la historia de la filosofía en la pregunta por el ente, porque esta sí parece una cuestión plena de sentido, la de saber si todo se reduce a la materia, o a Dios, o a las ideas, en tanto que preguntar por el ser sería no más que estéril invención de la curiosidad erudita o extravagante de profesores desocupados. Mientras millones de seres humanos viven en condiciones infrahumanas o mueren en guerras pavorosas, ocuparse del ser ¿no es ofensivo o una impertinencia o una insolencia? No obstante, contra todo lo que pueda parecer, la pregunta por el ser representa el empeño más serio que el hombre pueda acometer y además el único que, al menos de modo tácito, jamás puede omitir. ¿Por qué dice esto Carpio? Las más gigantescas fábricas automatizadas con que el hombre se vanagloria de la técnica creada por él, pero también el afán del labrador que ara el surco y la del poeta que trabaja el lenguaje, nada de esto, y en general nada de lo que el hombre hace y es en tanto hombre, sería posible si en cada caso no se diera como fundamento una cierta comprensión del ser, es decir, si no hubiera ser y éste no fuera comprendido en cada caso de alguna manera. Aquí nota el margen, la comprensión del ser, fundamento del ser humano. Es decir, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, lo somos y lo hacemos a partir de una cierta comprensión del ser, que siempre se da en nosotros como seres humanos. Vamos a ver de qué se trata esto. Heidegger escribe: ente por todas partes y siempre a discreción. Por cierto, pero ¿de dónde sabemos que todo esto que aducimos y enumeramos con tanta seguridad es en cada caso ente? ¿Cómo sabemos lo que significa ente? Es decir, ¿cómo sabemos? Por supuesto que en la vida cotidiana no utilizamos esa palabreja ente, pero ¿cómo sabemos lo que significa ser? ¿Cómo sabemos que las cosas son o no son, que algunas cosas son y otras no son? De alguna manera tenemos una noción de lo que es ser de antemano, sin que nos lo propongamos, ¿no? Y vamos a ver en qué sentido decimos esto de sin que nos lo propongamos. Sin duda, no nos encontramos jamás sino con los entes. Nosotros mismos somos entes, y lo es todo aquello que nos rodea: las plantas, los útiles, las tareas, las montañas, el prójimo. Y sin duda sabemos que son entes. Pero para que sepamos que todo ello es ente, es decir, para que sepamos que todo ello es, o fue, o será, es preciso que de algún modo, por más oscuro que sea, sepamos ya qué quiere decir el es. Como acabo de decir, es preciso que ya sepamos qué significa ser. Hay una precomprensión o una comprensión no intelectual, una comprensión previa, no racional, de lo que es el ser.
Es forzoso que distingamos de antemano entre ser y no ser, es decir, es preciso que de algún modo comprendamos el ser. Por tanto, es necesario convenir que comprendemos el ser, en tanto somos seres humanos, comprendemos el ser. Si no lo comprendemos, no podríamos saber ni decir que tal o cual cosa es o es así. ¿Mm? Todos distinguimos con seguridad y claridad los diferentes géneros de entes sin confundirlos. Las cosas inanimadas, los entes vivos, los hombres, los dioses, bueno, los seres humanos, ¿no? Los dioses, los números, etc. Y lo importante es que todo comportamiento del hombre depende del ser del ente de que se trate, es decir, del tipo de ente de que se trate, pues su actitud varía según se refiera a otro ser humano, a un dios, o a un paisaje, o a un negocio, o a un martillo, o a una sinfonía. Y el comportamiento difiere porque cada uno de estos entes tiene una diversa forma de ser, porque es diverso el ser respectivo. De modo que sin la comprensión del ser no podríamos en absoluto comportarnos con respecto a los entes tal como nos comportamos. En aquel margen yo anoté, el ser es siempre el ser de un ente. Y esto es importante que lo entendamos. El ser no se confunde con el ente, pero el ser es siempre el ser de un ente. Los entes son aquello que es, digamos. El ser no se reduce a lo ente, pero el ser es siempre el ser de un ente. Ahora lo vamos a entender un poco mejor cuando iluminemos el sentido del término ser de otra manera, de otras maneras alternativas también. Y adelanto una en particular, como sentido. Como sentido, esto también nos retrotrae un poco a Husserl, ¿no? El ser es un poco el sentido, y las distintas formas de ser de los entes son los distintos sentidos que tienen los entes, o que toman los entes para nosotros, en este caso. Aunque, por supuesto, Heidegger está tomando distancia de Husserl, y en este caso no se trata de que los entes sean porque nosotros los pensamos o porque nosotros los conocemos, sino que hay una libertad del ser, y no es el sujeto, no estamos nuevamente ante una metafísica de la subjetividad que haga del sujeto el gran creador o aquel que pone al mundo o a las cosas y a los entes del mundo. Bien, entonces aquí al margen yo decía que anoté, el ser es siempre el ser de un ente, y los distintos tipos de entes tienen diversas formas de ser que nosotros comprendemos de un modo prerracional o preintelectual. A eso llama Heidegger, a esa comprensión prerracional o preintelectual, llama Heidegger comprensión del ser. No se trata de una comprensión justamente en un sentido intelectual, conceptual, profundo, sino más bien pre-intelectual, pre-racional. Y aquí lo dice Carpio con sus palabras, vamos a leerlo rápidamente para que también tengan su versión. La comprensión o comprender de que se está hablando no es ninguna cosa intelectual, en el sentido en que emplea el término Heidegger. Pudo decir que si no comprendiésemos que es un útil, una herramienta por ejemplo, es decir, cuál es el ser de los útiles, no podríamos abrir una puerta, por ejemplo. El carpintero que emplea sus herramientas solo puede valerse de ellas porque comprende el ser útil, la utilidad de sus instrumentos, lo cual no implica en manera alguna que pueda formular en palabras tal comprensión. Es decir, yo cuando desde pequeñito me muevo por mi casa, o me movía por la casa de mis padres, y abría puertas, movía muebles y me desplazaba por ese hogar materno-paterno,
no hacía primero un plano de la casa, un tratado racional sobre por dónde me estaba desplazando y cómo se abría una puerta, cómo era el mecanismo de un picaporte, por ejemplo. Simplemente manipulaba las puertas y me desplazaba por la casa con naturalidad. Es decir, había una comprensión de todo eso y un uso de todo eso, de todo ese espacio, previo a cualquier tematización intelectual, a cualquier teorización. Lo mismo le pasa al carpintero que usa su martillo, por ejemplo, o al el mecánico que usa su martillo. No se pone a teorizar sobre el martillo y su forma y sus materiales, sino que simplemente los utiliza en su labor cotidiana. Eh, que comprende el ser útil del martillo significa que lo utiliza, y que no lo confunde con otros entes como por ejemplo una flor o un poema. Entiende el sentido del martillo, entiende el ser del martillo, quiere decir que entiende su sentido. Y acá es donde Carpio introduce, que también es algo que proviene de Heidegger, ¿no? Introduce el símil del sentido. Entender el ser equivale de manera muy aproximada, y aquí lo pongo por eso entre comillas, a entender el sentido. Comprender el ser es comprender el sentido. Estar abierto como seres humanos al ser de las cosas es estar abierto al sentido de las cosas. Comprender el ser es interpretar el sentido del mundo, de las cosas, del ser, de la existencia, ¿no? El hombre entonces, bueno, digámoslo con todas las letras, aunque ello no sea del todo exacto, ser equivale a sentido, plantea Carpio. El hombre entonces se singulariza, el hombre y la mujer, se singularizan porque se comportan respecto de los entes sobre la base del sentido que le otorgan a los mismos. Es decir, dice qué son los entes y se comporta según ello. Por ejemplo, el sol. Bueno, el sol es un muy buen ejemplo de un ente, una cosa y una esfera de fuego eh, que un fenómeno que se presenta cotidianamente a la humanidad desde hace siglos y que ha recibido las más diversas interpretaciones. Aquí pueden leer el ejemplo que da Heidegger en uno de sus cursos, lo que significaba para los griegos antiguos y más adelante. Bueno, continúa Carpio siguiendo el ejemplo. Para el agricultor el sol no es propiamente nada de todo esto que era para los griegos antiguos o para los modernos para los modernos astrónomos, por ejemplo, sino un factor más en su tarea de agricultor y con el que debe contar a la hora de plantearse la siembra, la cosecha, etc. Y también es diferente el sol de quien se deja embargar por el encanto estético del amanecer. En cada caso el sol es algo diferente. Su ser o sentido queda determinado de manera diversa, pero lo decisivo es que siempre, forzosamente, aparece con un determinado sentido, según un determinado ser. Es decir, es un ente que siempre aparece bajo una determinada luz, podríamos decir utilizando otro símil que va a aparecer enseguida también, el símil de la luz, bajo un determinado bajo una determinada perspectiva o sentido, siendo de una determinada manera, o siendo un paisaje, parte de un paisaje bello, o siendo parte de una de un esquema de producción, en el caso del agricultor, o siendo parte de una cosmología, de una teología, en el caso del quien adora al sol como una divinidad, siempre va a a recibir un sentido y va a ser, su ser va a ser engarzado en esa trama de significados, va a estar siendo parte de esa red de sentidos. Por eso es que el ser de los entes es algo que no se confunde con los entes mismos, sino que tiene más que ver con su sentido que
trasciende esa entidad propia suya, ese ser entes, ese ser propiamente entes de cada uno de ellos. Y continúa Carpio diciendo, si cada hombre es un poco diferente de los demás y muy diferente del ser humano, digamos, de otras épocas y culturas, ello ocurre justamente porque es diferente la respectiva comprensión del ser. Solo puede haber técnica, por ejemplo, porque la comprensión del ser del hombre moderno lo permite. Es decir, el paradigma propio de la técnica se inscribe dentro de la comprensión del ser del hombre moderno. Y esto no tenemos que pensarlo solamente, esto lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Pero esta comprensión del ser no es algo que tampoco que decida el hombre, sino que tiene que ver con el ser mismo, con la relación entre el hombre, entre el ser humano y el ser. No es algo que justamente estamos, lo reitero una vez más, escapándonos, liberándonos de las metafísicas de la subjetividad, de las filosofías de la subjetividad. Y acá ya el hombre decide muy poco. Acá ya el hombre y su pretendida superioridad están cuestionados, están en crisis. Entonces, la comprensión del ser, que es lo que define y distingue a los seres humanos, a las distintas culturas, las distintas épocas, no es algo que los seres humanos decidan, es algo que de alguna manera acontece, es algo que de alguna manera sobreviene a los seres humanos y los distingue, y que de algún modo está decidido por la propia historia del ser. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle y con un poco más de luz a lo largo de lo que queda del curso. No es algo fácil de entender. Bien, continuemos. Pues con la misma idea, ¿no? De la manera como cada hombre, ser humano, y como cada época histórica comprenden el ser, dependen en definitiva todas las decisiones fundamentales que tejen la existencia humana. Porque sólo sobre la base de la comprensión del ser puede el hombre entrar en relación con los entes y concebirlos y manejarlos y sufrir y luchar con los entes. En este sentido, el ser nos domina, fíjense, nos determina, nos hace ser lo que en cada caso somos. Estamos lejos, otra vez, del sujeto dominador, del sujeto todopoderoso. Puede decirse entonces que el ser es algo así como la luz, metafóricamente hablando, gracias a la cual el ser humano puede ver, es decir, tener acceso a los entes, incluido el ente que él mismo es en cada caso. Según cómo el hombre comprenda el ser y las diversas formas de ser, así resultarán comprendidos los entes en totalidad y entre ellos el hombre mismo. Ello no ocurre de una sola manera, sino según diversas variaciones fundamentales que constituyen las grandes épocas históricas o culturas, dentro de las cuales cada individuo aporta su especial matiz. Pero eso que aporta el individuo tiene muy poco que ver con algo verdaderamente activo, creador. Es muy poco lo que decide el individuo. Estamos muy lejos de ese tipo de filosofías donde el individuo o el sujeto individual tiene un peso verdaderamente real. Bien, en el sentido de decidir sobre el destino del ser, justamente, ¿no? Sí que importa la singularidad para Heidegger en otros aspectos. Importa, por ejemplo, en el sentido de que mi existencia es mía, la existencia de cada uno se ve arrojado a su existencia, como habrán escuchado alguna vez de algún autor existencialista. En esto hay acuerdo entre los distintos autores, desde Kierkegaard en adelante. Cada uno se ve arrojado a su propia existencia singular, con sus propias dudas, sus propios límites, sus propios temores, sus propias vacilaciones, angustias, etc. Y son propias de cada uno. Eso es intransferible, y de algún modo cada uno está solo en esa situación.
Por más que podamos compartir hasta cierto punto lo que sentimos con los demás, en el fondo estamos perfectamente solos y solas. En cada caso somos nuestra comprensión del ser y la de la respectiva época y cultura en que vivimos. Así nuestra época, la época de la técnica, la época atómica, es la época en que el olvido del ser llega a su extremo, la época en que el hombre, ser humano, solo se preocupa por los entes, o más rigurosamente por los objetos. Se considera a sí mismo como un objeto más y solo se interesa por los medios de asegurar su dominio sobre los entes, por el modo de operar con los entes. Esto es la técnica. Ello no es sino la expresión extrema del olvido del ser, en provecho del ente, de los objetos. Y ello muestra cómo sólo la pregunta por el ser puede aclarar el sentido de una época histórica. Bien, continuemos. Veamos, ahondemos más en esta categoría comprensión del ser propia de Heidegger, Seinsverständnis en alemán, pues es el fundamento del hombre, ¿no? A partir de esa comprensión del ser, el hombre es lo que es, digamos, conoce lo que conoce, hace lo que hace. Todo para Heidegger se funda en esa comprensión del ser. Mas ocurre que por lo pronto y en general esta comprensión del ser se encuentra tácita, no es ni clara ni conceptual, como vimos ya de algún modo, sino vaga, inexpresa, y por ello se llama comprensión preontológica, todavía no ontológica, por oposición a la ontológica en sentido estricto, que es aquella que se despliega ya en el plano del concepto, de manera teórico-conceptual más explícita. El ser, por ende, no es invención ni fantasma verbal, ni tema de ociosa meditación. Por el contrario, en él está la raíz del hombre y de todas sus creaciones. Y en la medida en que la comprensión del ser, aunque por lo pronto sea algo meramente, simplemente vivido y no propiamente pensado, constituye la esencia del hombre, formular de manera expresa la pregunta por el ser, tematizar y explicitar la cuestión del ser, filosofar, es ni más ni menos que la radicalización de la esencia del hombre. Entonces, repito esto último, en la medida en que la comprensión del ser constituye la esencia del hombre, la esencia del ser humano, formular de manera expresa, pasar ahora de lo preontológico a lo ontológico, formular de manera expresa la pregunta por el ser, tematizar y explicitar la cuestión del ser, filosofar de esa manera, es ni más ni menos que radicalizar la esencia del ser humano. Es el ente que en cada caso ya en sus... porque el ser humano es el ente que en cada caso ya en su ser se conduce respecto de aquello por lo cual se pregunta en esta pregunta, esto es, el ser. La pregunta por el ser no es, pues, empero, otra cosa sino la radicalización de la comprensión del ser preontológica. Y aquí, en lo que sigue, Carpio hace una breve alusión a lo que Heidegger llama, ya desde el prólogo a Ser y Tiempo, la destrucción de la historia de la ontología. Un poco pomposamente, destrucción de la historia de la ontología. Que tiene que ver con lo que ya de alguna manera adelantamos, refiriéndonos a todo aquello que la historia de la metafísica y de la ontología previa a Heidegger no vio, no pudo ver, a partir de justamente no ver la distinción entre ser y ente. Dice Carpio, la actitud de Heidegger frente a la filosofía anterior podría entonces describirse como especie de paso hacia atrás, como retroceso en busca del fundamento oculto de toda la metafísica, lo que él mismo llama la destrucción de la historia de la ontología. En efecto, el ser, lo que hace que haya entes y los haya tales o cuales, se ha alumbrado o mostrado en cada caso de manera diferente, de diferente manera. En Platón como idea, en Aristóteles como acto o como sustancia, etc. En Hegel como espíritu absoluto, en Husserl como conciencia pura, etc. En cada uno de estos casos se trata de una figura con que el ser se muestra, pero no del ser mismo. Una figura con que el ser se muestra, pero no del ser mismo.
Y lo que Heidegger intenta es preguntar por eso que se ha alumbrado en cada caso de diferente manera. El hombre, por necesidad de su esencia, comprende el ser, lo interpreta en cada caso, y esta es la condición merced a los cuales los entes se le hacen accesibles. No puede escapar a la necesidad de interpretarlo siempre en cierto sentido, como sujeto, como materia o como Dios. Pero entonces, ¿qué significa este algo tan fundamental que no puede dejar de ser comprendido? Que en cada caso, en cada hombre, en cada época, es efectivamente interpretado y que tiene la curiosa característica de que en cada caso se lo interpreta de modo diferente. ¿Qué es el ser? Por ende, la pregunta por el ser no quiere constituir una simple reiteración de lo que la metafísica ha preguntado y a su modo respondido, sino apunta hacia la condición a priori de toda metafísica. Lo que Heidegger busca no es una nueva determinación del ser como ente, como un ente supremo, es decir, señalar una nueva figura suya, sino que busca aquello a partir de donde puede entenderse todo esto, la condición de posibilidad de todo esto. Su pregunta no es temática, sino trascendental. Se trata de saber, trascendental en Kant ya remite a las condiciones de posibilidad, ¿no? Se trata de saber qué significa el ser como condición de posibilidad de los entes y de todos estos entes supremos que se han constituido como fundamento de la realidad, del ser, del mundo, de todo.